Muy buenas a todos y todas. Hoy en Movies tenemos a una invitada muy especial. Forma parte del repartazo tan grande que tiene Muertos SL, esta serie que está triunfando en Movistar Plus. Así que tengo conmigo a Lorea Enchausti. ¿Qué tal, Lorea? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada. Un placer de hablar contigo y de verdad conocerte, bueno, aunque sea a través del ordenador de Zoom, pero de verdad, enhorabuena, te lo he dicho detrás de cámaras, pero es que soy fan de Laia, soy fan de todos, porque es que le Qué decía guay. a los caballeros que hemos hablado con ellos, que hemos hablado con Roque y que también cubrimos la primera temporada, claro que sí, es como, yo creo que cada uno de vosotros tenéis algo muy especial y algo disparatado dentro del personaje, están muy bien construidos, que hasta se podría hacer un spin-off de cada uno, date cuenta, y funcionaría. ¿Sí o no? Qué ¿Tú qué guay, opinas? joder. Menudos cumplidos. Jo, la verdad es que sí, o sea, para mí yo me siento súper afortunada de formar parte de este reparto. Ahora que ya hace unos meses que no estamos rodando y que no les veo, pongo Movistar y estoy viendo la serie yo también como espectadora y digo, ¡buah, Igual. tío! Qué guay, sí, sí. Es Creo que que de sí verdad que me hay encanta. personajes muy bonitos, sí. Ahora nos centraremos en Laia, este personaje que interpreta maravillosamente Lorea, pero antes queremos conocerte un poco más y para que la gente también conozca un poco más tu carrera. Primero, ¿por qué decidiste ser actriz, Lorea? Pues la verdad es que no recuerdo como un momento en el que decidiera ser Mm. actriz y creo que no ha sido algo como súper consciente. Creo que empecé a trabajar y un poco por inercia he ido como proyecto tras proyecto, pues enamorándome más de la profesión Mm. y quedándome. O sea, sí que recuerdo de pequeña como que iba a ver funciones de teatro, veía películas y decía, hay gente haciendo esto y cobrando, porque yo lo hacía como hobby. Y me parecía como increíble pensar que no solo como hobby, sino que se pudiera hacer como un trabajo, pero no me atrevía como a decirlo en Oh. alto. Y ya fue como eso, poco a poco cuando empecé a trabajar y tal, que me enamoré. Y ahora mismo me encanta. Oh. Es que también para los que no conozcáis, tú llevas muchos años también en un programa, también estuviste en Vaya Semanita, Sí, ahora ¿no? mismo estoy ¿Ves? también. Sí, sí, ¿Ves? estamos rodando. Es que también soy fan, es que Vaya Semanita tiene ¿cuántos años ya, Lorea? Vaya Semanita. Pues es que yo lo veía cuando era pequeña, o sea, puede que empezara como en el 2005 o una cosa así. Ah, que Lo que sí. pasa es que hubo un parón y ahora hemos vuelto y este año ahora estamos grabando y está en emisión todas las semanas. Es que es eso, es un clásico. Yo creo que, a que sí, es uno de los Sí. programas que mucha gente lo ve, se ríe, tiene una sátira brutal, porque me Mm. encanta el ritmo que tienen en cada sketch, en cada situaciones que se meten, pero, y es lo que te decía detrás de cámaras también, Lorea, me parece mega difícil, sinceramente, es decir, hay que nacer con este toque de comedia en el cuerpo dentro, como se dice, este talento. Pero es tan difícil dedicarse a la comedia. ¿Tú qué crees? En esta época, más difícil que antes, ¿cómo lo ves? Porque obviamente se ha cambiado mucho. Ya sabes que tenemos muchos también que pensar antes que hablar por la censura o por situaciones complicadas que no puedes decir, porque ahora quizás no puedes decir esta palabra porque lo pueden tomar a mal. Ya sabes cómo ha evolucionado todo, ¿no? Hay cosas para bien, hay cosas para mal, pero te quería preguntar, porque eres joven, entonces también saber para ti cómo ha funcionado la comedia, ¿no? ¿Cómo la conociste y cómo sigue hasta ahora? ¿Cómo crees que ha evolucionado y lo difícil que es o no para ti? Sí, claro, o sea, yo en realidad trabajando llevo, pues eso, como unos 5 o 6 años, entonces tampoco he visto una evolución tan grande dentro de la industria porque no me ha dado tiempo, pero sí que es verdad que yo cuando veía Vaya Semanita, por ejemplo, cuando era pequeña o ahora que lo estamos haciendo, no tiene nada que ver como el humor que hacemos. Pero porque creo que la sociedad tampoco tiene nada que ver. Y creo que la comedia es justo eso, ¿no? Coger como lo más cotidiano, lo más pegado a la realidad posible y ficcionarlo, que Mm. parece que a veces la comedia está como alejada de la realidad, ¿no? O personajes poco naturalistas o disparados o tramas, pero para mí es como justo lo contrario, es intentar buscar aquello en lo de lo que nos podemos reír porque es muy nuestro y intentar buscar como lo real y luego sí llevar eso como a un extremo para reírnos de ello, pero pues en Vaya Semanita los sketches que mejor funcionan o en Muertos las tramas son los Sí. que están más pegados a la realidad, los que ves y dices, ah, yo hago eso. Sí. No, pero es que de verdad, hay que para también vemos mucha comedia obviamente en el cine, como bien has mencionado en las series,
como Muertos S.L. y una serie, claro, tiene que ser dinámica, funcionar y más en una serie como de esta duración como Muertos que son 30 minutos. En una Sí, sí. película también hay poco se valora también la comedia en las nominaciones a los grandes premios, hay que destacar, porque casi todos son cintas dramáticas lo que vemos. ¿Tú cómo ves eso también? Sí, totalmente. O sea, yo es verdad que es algo que me da pena porque creo que la comedia es súper necesaria. Igual que muchas veces reivindicamos la cultura, lo importante que es para la sociedad y lo vimos en la pandemia y creo que la comedia es como una medicina súper necesaria para nuestra sociedad, porque nos hace reír, que es que hay gente que va a risoterapia solo por la importancia de la risa, Mm, que nos hace eso, vernos reflejados, reflexionar, nos puede llevar, que muchas veces eso ponemos en valor, pues este drama, porque cambia la sociedad, puede cambiar la forma de pensar, pero es que la comedia también. Y justamente cuando te ríes en teatro, por ejemplo, cuando el público se ríe, sabes que está ahí, que está conectando y está conectando de verdad, porque a veces también existe según en qué géneros, ¿no? ¡Wow! Me encanta o muy distinto tal, pero la conexión real, mm, eh, obviamente también se da en el drama, ¿eh? Pero cuando hay una risa es que es innegable que se está dando una conexión y una identificación y un mm. cambio. Oh, Entonces, me da pena que luego no se valore de la misma manera. Igual que, yo qué sé, yo también lo veo yo sobre todo he hecho comedia y en mm, compañeras claro. mías que han trabajado igual el mismo tiempo, pero haciendo más drama y tal, y se les ve como más, esa actriz, ¿sabes? Con este punto un poco como de más valor, ¿no? Claro, Nosotros somos como, los payasos. claro, pero sí, Sí. esas situaciones cómicas, como tú dices, es que a mí me encanta, mola ver a alguien y yo me he sentido parte identificada de ello, que estás en el autobús y saltas una risa y el de al lado te queda mirando. Yo creo que espero de verdad que a todos y a todas os haya pasado esto porque es maravilla. Eso es que algo ha Total. funcionado, ¿no? Que ha hecho Total. un clic ahí. ¿Te ha Eso es. pasado? Sí, 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 claro que me ha pasado y que me pase muchas más veces. Ah, que sí, a mí me Claro. encanta porque es como son situaciones que dices, me la vuelvo a ver porque quiero Sí. comedia, quiero reírme un poco y pa, te pones una serie. Entonces, esto viene mi pregunta antes de meternos en Laia Muertos S.L. ¿Hay alguna comedia que signifique mucho para ti? Es decir, me refiero a series o películas que tú digas, madre mía, esto lo tengo que ver cada cierto tiempo porque me encanta. Buah, ¿Qué títulos? creo que muchas, pero si tuviera que recomendar una que ahora estoy volviendo a ver, creo que sería The Good Place. Me encanta y creo que Loca. una vez más es un ejemplo de una comedia que va mucho más allá, o sea, tiene mogollón de parte filosófica, o sea, yo es una serie con la que me río y que me encanta, pero luego me da el coco, vamos, para pensar sobre, un poco también como en Muertos, ¿no? Sobre la Que muerte, sí. sobre la vida, sobre la eternidad, sobre mil temas morales, éticos, filosóficos y creo que es genial. No, está bien, de verdad. Recomiendo yo también esa serie. Creo que era Kristen Bell, si no me equivoco. Puede ser, Creo sí, que sí, no. o no. Michael Schur es el creador. Sí, pero de actrices, Ahora me vas a... Está... A ¿no? ver. Ah, eh, em, claro, porque yo creo que era, no me acuerdo, porque hay muchas series de comedia de verdad muy buenas y de sí, sí, verdad sí. buscarla, que no tiene pierde. El título es The Good Place, la vais a Eso encontrar, es. creo que debe estar en alguna plataforma, Sí. y seguro. Y también eso, tiene muchos momentos locos, situaciones muy cómicas, tiene un reparto muy conocido que vais a ver. Así que me Sí, gusta sí. tu recomendación, Lorea. Guay. Es Ted Danson Ted el que hace Danson. Michael, sí. Y la serie es de Michael Schur, sí. ¿Ves? Entonces, claro, porque hay una nueva serie también de Ted Danson que me gusta, que hace como de espía, no me acuerdo el nombre, pero también te la recomiendo, mola un montón Vale. porque, claro, acaba de salir hace nada y está muy guay, de verdad. Entonces, Creo que la he visto, sí, 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 de anunciada. verdad, ya verás. Entonces, ahora, adentrándonos dentro del universo de muertos, es el que la primera temporada, 8 capítulos, 30 minutos, ahora 6 capítulos. Voy a echar de menos esos 2 capítulos que me faltan, pero bueno, espero que la tercera Nosotros sean 10 también. y así compensen.
de verdad. No Pero podemos contar nada, pero sí que ya se sabe que hemos rodado la tercera. claro, sí, Sí, eso sí lo sabemos, eso sí lo dijeron. Pero sí, cuéntame, ¿cómo fue para ti primero cuando te propusieron o cómo fue también el casting? sí. ¿Cómo se dio todo esto y cómo formaste también un poco a Laia? Cuéntame. Pues mira, yo llevaba ya eso, varios años trabajando aquí en el País Vasco y tenía muchas ganas como de irme a Madrid, de hacer un proyecto pues un poco a nivel nacional y tal, y ahí andaba pues haciendo castings. Justo acababa de terminar la carrera y estaba de vacaciones en, en Mallorca, sí, en Mallorca. Y de repente, nada, me llama mi representante, oye Lorea, tal, hay una serie que te quieren ver, te puedes grabar aunque sea ya que estás allí, casting self-tape. Vale, yo allí que no tenía nada porque aquí pues tengo mi trípode, tal, yo qué sé, una impresora para prepararme un poco los guiones y ahí no tenía nada, me compré unas gafas de sol, le quité las lentes porque ponía que llevaba gafas, el Ah, personaje, claro. claro, y nada, pues me grabé allí al lado de la piscina el casting sin ninguna esperanza, dije, bueno, voy a probar, pero... Y me llamaron al día siguiente que les había encantado, qué tal. Y nada, y luego es que fue muy rápido. Luego ya les conocí y tal, Mm, y listo. Y empezamos con la serie. Y sí que, jo, cuando recibí los guiones, a mí me encanta, siempre me ha gustado desde pequeña, como tanto hablando como actuando, provocar. O sea, hablar de temas que son tabú, sobre todo, ¿no? Yo qué ya, sé. Pues en este caso la muerte, ya. como puede ser cualquier otro tema que Mm. socialmente parece que incomoda o que nos cuesta hablar, me encanta. O sea, y nada, empecé a leer y me enamoré. Oh, de verdad, es Sí, que es increíble, Laia. Vamos conociéndola más, ahora también tiene como un poco más de escenas que la anterior, claro. sí, Obviamente vamos a ver más de ella, vamos a conocer también. Hay muchas cosas de verdad que no podemos contar porque no queremos hacer spoiler. Queremos que sí, veáis porque ya van por el tercer capítulo en Movistar Plus, de verdad que tenéis que verla ahí. Pero, ¿qué nos puedes contar? Yo sé que sin spoilers. sí, Lorea, ¿cómo vamos a ver a sí. Laia? ¿Cómo va a ver el espectador a Laia en esta nueva temporada? Pues eso, para mí ha sido guay porque creo que también la primera temporada era como un poco de prueba tanto del personaje como de mí, porque al final eso, pues como que aquí había trabajado, pero a nivel nacional no tanto y tampoco había trabajado nunca con Los Caballero, que ha sido maravilla, son los creadores de la serie. Y nada, y ver como que en la segunda temporada me daban un poco más de escenas y un poco más de trama, tal, pues fue como pues buena señal y estaba contenta con ello. Y no puedo decir mucho, pero sí es verdad que vemos una parte de Laia muy espontánea, y una manera también de entender algunos temas un poco distinta. Voy a dejarlo como un poco así. La gente que sigue la serie va a saber por qué camino va, seguro, porque Laia Sí, es un personaje tremendo. Aparte me sí, encanta, porque eso sí se puede contar, porque esto ella creo que lo dijo en la primera temporada, ella trabaja, obviamente, llevando la cafetería ujú, de esto grande, de esta gran empresa que son los Torregrosa eso Funerarias. es. Oye, que lo conocí y me pareció súper bestia que hayan planificado todo eso, ¿ah? Yo pensaba que eran escenografías hasta que un día nos Sí. llevaron y estábamos plan recorriendo todas las ¿Has estado en salas. el plató? Sí, Sí, sí. Es increíble. Yo la primera vez que fui también, porque obviamente cuando se hacen series en el País Vasco no tienen nada que ver los presupuestos con las series a nivel nacional en especial en esta, porque es verdad que eso es una serie como de mucha factura. Y la primera vez que aparecí allí yo no me lo podía creer. O sea, está construido el tanatorio cuando nos traen, porque nos llevan los coches o los sí. taxistas o así. Nos dicen, ¿es aquí? Porque la fachada pone funeraria Torregrosa y dentro hay dos pisos reales con la funeraria. Es bastante espectacular, sí. Es que de verdad es muy heavy, ¿ah? Es tal cual, de verdad, tal cual lo veis, es así, de verdad. Pensaréis que estáis entrando de verdad. Oye, yo quiero saber, ¿nunca ha pasado o nunca te han contado que quizás alguien de la calle ha entrado a investigar si de verdad era una funeraria? Pues creo que sí, la verdad, pero en cuanto entras hay uno de seguridad, entonces ya enseguida como que Claro, les porque yo paran. digo, Pero sí, la a gente sí ha alguien le habrá preguntado. pasado.
Sí, sí, que hayan preguntado, ¿habéis abierto una funeraria? O eso, y los coches cuando nos llevan por primera vez siempre es como, ¿es aquí? Nosotros, sí, sí, es aquí. Me encanta. Bueno, a lo que iba, que me Sí, disperso por aquí, es que el personaje, obviamente, Laia lleva esta cafetería que está dentro de la funeraria, es- pero ella comentó en la primera temporada, sí, sí, fue en la primera, sí, porque de ahí que pasen cosas en esa segunda, que ella quería escribir o dirigir, ¿no? Porque hay muchas situaciones sí. aquí que le sorprenden, ¿no? Es decir, que ella tiene una directora dentro. Eso es, eso es. Ella estudia comunicación audiovisual y su objetivo en la funeraria no es sacar dinero ni vivir en este sector. Su objetivo es que le parece un lugar en el que poder sacar ideas muy guays para después hacer su película. Entonces, digamos que es bastante cotilla y que es como interesante ver también un personaje. Me parecía bonito como que el personaje no estuviera tan dentro del sector, ¿no? Todos los demás igual normalizan ciertas cosas y el mío es un poquito pues cómo vería yo, por ejemplo, una Claro. funeraria, como un ojo más externo, pero desde esa curiosidad y esa intriga, ¿no? Y de hecho en el casting lo que Sí. hice fue pedir como una secuencia y luego una presentación, que Mm, normalmente, hola, me llamo Lorea, edad, un poco mm. currículum y tal. Y lo que hice fue, visto el personaje, como que les expliqué un poco, hice un mini monólogo medio ficción, medio real, de que me encantaba escuchar conversaciones ajenas, de que me paraba en los autobuses y tiene cierta parte de verdad y cierta parte de no, pero lo llevé de por ahí. Y creo que pues eso, el personaje es justo eso, ¿no? Pues de esas Qué personas guay. que en el tren te dirían, calla, que la conversación de atrás está interesante, pero lo lleva al extremo y se mete a trabajar en una funeraria. Oye, es que me encanta, ¿ah? De verdad, adoramos, queremos mucho a Laia y esperamos que la tercera temporada siga saliendo mucho más y que nos ofrezca más contenido. Pero también quiero preguntarte por estos, me encanta la cafetería porque es como si la gente se fuera a tomar un bar, unos churros, da igual que sea una funeraria, es decir, no temen. Y sobre todo hay dos personas que siempre paran por ahí tomando un café y es una pareja Sí, de señores mayores, ¿no? Que sí, también sí, salen sí. un poquito más, digamos, en esta temporada. Eso es. Sí, sí, bah, la verdad es que han sido un regalazo. Son muy, muy mayores. Melquiades tiene, creo que este año ha hecho 100 años. ¿Quién? El hombre. Me encanta que Sí, sí, también sale en Poquita Fe, aparte, que también sale en un sí, capítulo de sí, Poquita Fe con Julia de eso, Castro, que es lo más, ese capítulo también, cuando el hombre sale del hogar donde vive y se pierde y ellos lo sí, tienen que llevar, es el mismo. Y claro, cuando yo veo, digo, madre mía, es el mismo. Me encanta que hayan mezclado estos universos de Poquita Fe y de Torregrosa, ¿sabes? sí, sí, sí. 100 años. Pues sí, tiene 100 años en la vida real y es increíble. O sea, entra en plato cantando, no toma ni una sola pastilla al día, viene solo, tiene la cabeza. O sea, es increíble. Madre mía. Sí, sí, es una pasada. Y nada, pues es que cuando viene a grabar es que revoluciona el plató. O sea, estamos todos cantando con él ahí jotas, nos cuenta sus historias. Qué guay. Sí, es muy guay, es muy guay. Y eso, y sí, la trama de esta pareja es que, y la mujer también, Concha, que además es de Donosti, le tengo mucho cariño. Sí, y nada, la trama es que todas las tardes van a merendar a la funeraria. Y lo Exacto. curioso es, sí, que yo cuando llegué a Madrid y iba a empezar a grabar Muertos, me fui a dar un paseo por la zona de San Isidro y tal, que justo estaba Mm. viviendo allí cerca, y vi un tanatorio. Y dije, creo que es una señal porque justo me estaba meando y quería un sitio donde pararme. Y dije, pues voy a entrar a la cafetería, me tomo algo, investigo un poco y un poco laya para Ya. ojear. Y me pasé una tarde entera en la cafetería y efectivamente había gente que conocía a los camareros, que iba ahí todos los días, ¿qué tal? Dije, ¿quién va a una funeraria a tomarse un café? Pues sí que hay gente. Hombre, quizás es más económico que otros lados, porque la gente, claro, puede ser, yo qué sé, hay algo que, y también tiene que tener buena comida, obviamente. Sí, pero sí, dicen que se come muy bien. E incluso amigos míos me han dicho, sí, las funerarias, ahí para los afters es genial porque tú sales de fiesta y como están abiertas 24 horas, tú vas después a una funeraria No y te había emborrachas caído, no había porque hay caído mucho... en eso. Que Y de hecho, si te fijas, en la cafetería funeraria Torregrosa hay mogollón de alcohol detrás mío siempre. sí, 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 lo he Yo lo decía, visto. ¿por qué? Pues debe ser que en la vida real, pues la gente va a emborracharse también.
O sea, es que te lo juro que no me había puesto a pensar eso, en que abren 24 horas. Creo que no todas, no lo sé, Yo pero tampoco, este no creo que amigo mío me todas, pero al dijo menos se que, abrirán, yo qué sé, ponle, desde las 7 de la mañana a 8 de la mañana, pues estarán abiertos para hacer todo hasta pues 10 de la noche, 11 de la noche, yo qué sé, pero es que me parece alucinante, ¿ah? Te me has quedado pillada. horas, porque este amigo mío debía ir de after a las funerarias, no lo sé. Es que de verdad es muy heavy, ¿ah? Espérate, ¿me ves bien, Lorea? Sí, ¿no? Sí, Vale, y vale, se ha guay. Es que congelado en un momento, yo sí, se creo, me ha pero ahora congelado bien. un rato y no sé por qué, pero ya está, ya hemos vuelto, ya hemos vuelto. Bueno, Y bueno, sí. ya solamente dos preguntas para terminar. Obviamente es una serie Mm. muy, de verdad, sorprendente, adictiva. Hay muchas series muy, muy, de verdad, que se lo están petando en Movistar Plus. Es decir, ya hacerse un hueco. ¿Cómo te sientes tú también hacerte un hueco dentro de una serie que, primero, número uno, está creada por los hermanos Caballero, que son unos genios, ya se lo he dicho, pero que Total. obviamente tienen muchas cosas buenas y muchas series que están número uno ahora mismo? Pero ¿cómo es Sí, para sí. ti ya crearte un hueco, un nicho dentro de una plataforma tan grande también como es Movistar Plus? ¿Cómo te sientes? Pues es que te digo que ha pasado ya año y pico desde que empezamos el rodaje de la primera temporada y todavía no me lo creo. O sea, todavía como que veo el cartel y digo, está mi cara. Sí, pero creo que prefiero que siga así. O sea, no sé, me gusta como flipar con cada proyecto que va saliendo y con cada pasito que voy dando. Y, y no sé, sí, muy agradecida. Qué O sea, guay. Sí. sí, aquí con el cuadro de Laia que me despierto y lo Sí. veo y digo, mira qué guay. Ay, me encanta, me encanta. Sí, sí, Es que de sí. verdad, con el chalequito, es que me Sí, encanta. con las gafitas y todo. Sí. Sí, no sé, muy feliz, la verdad, o sea, muy contenta y Oh, no sé, se me te siento muy nota. afortunada. Se te nota de verdad. Y bueno, y la segunda pregunta, bueno, la penúltima es saber qué proyectos también hay, con qué estás ahora. Aparte de Vaya Sí, Semanita, que me has dicho ya que has vuelto, pero cuéntame, ¿hay más cosas por eso ahí? es. Sí, ahora mismo estoy rodando Vaya Semanita todas las semanas, que se emite todos los jueves en la ETV, pero para la gente que no es del País Vasco, están teniendo los sketches mogollón de boom en redes sociales, sobre todo. Hay algunos con 3 millones de visualizaciones y aquí no estamos tanta gente, así Ya. que se pueden ver también fuera. O sea, sí, en redes sociales, en internet, están por ahí Sí, yo rulando. me veo en YouTube. En YouTube ponen los Sí, por sketches ejemplo. también, y también los encuentro en Sí. TikTok a veces. Eso es, y en Instagram también, sí, están por todos lados. Y luego justo he empezado esta semana con ensayos de una película, que no puedo decir mucho más, pero Vale. muy contenta. Y el verano pasado rodé una de terror que se llama Las reglas de Osha. Tengo un personaje muy, muy pequeñito, ¿eh? Pero me No, encanta porque era algo que quería, como hacer algo de terror. Entonces, pues nada, feliz no con te eso queda. también. Oye, qué guay. A ver, no sé si me Sí, confundo, ¿vale? Pero en las reglas de hoy ya está Blas. sí, 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 Amo a Blas, sí, es que lo conozco desde, bueno, le majísimo. conocí ya en persona porque cuando vino a Madrid, pero yo le conocí antes que fuera, es decir, me refiero cuando ya se estrenó La Sociedad de la Nieve, que Sí, todos sí, sí, saben sí. de quién estoy hablando, de Blas Polidori. Blas, si ves este vídeo, Es por favor, escúchame. Entonces, no, es que es muy majo. Entonces, muy, muy bajo. hice un especial entrevistando a todos los que pude de la Sociedad de la Nieve, que tú ya Qué sabes que eran bueno. como, creo que quedó en un especial que lo podéis ver aquí en nuestro canal, está ahí la Sociedad de Ah, la qué Nieve, lo guay. buscáis. Son como más de 20 personas que entrevisté a lo largo de muchos meses. Y Qué fuerte. Blas, súper bien. Entonces conocí a Blas y a Santi, que también está dentro, Santi Vaca Narvaja, en un evento. Y fueron súper cariñosos, amables, nos tomamos una foto, comenzamos a hablar. Y de ahí ya conozco a Blas y me dijo que estaba haciendo la película esta. Y Sí, sí, justo le he sí. preguntado por Instagram y le he dicho, ¿pero cuándo la vais a estrenar? Y me dice, pronto este año. Y yo, qué guay Sí, que estés sí. ahí. Que este mundo es muy Personaje, pequeño. sí, total, total. Un personaje muy pequeño, ¿eh? Pero fui Ya, a grabar y Blas se portó conmigo también increíble. O sea, que a no, se veces lo voy a cuando vas decir. como pocos días a un rodaje que es como más frío tal y el equipo, vamos, la verdad, y tiene buenísima pinta la película. El guión estaba muy guay y el director y cómo estaba como todo tenía muy buena pinta. Qué Sí, guay, tío, así porque yo que... entrevisté de ahí al otro compañero de Blas, que ahora no me acuerdo, rapero. de las reglas de Osha, Sí, dices. un chico que estaba Eh, con tatuajes, que sale con él. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre, perdonadme. era... No, no lo sé. Aquí sí. Emilio Bauer, puede ser. No, No. no me acuerdo, tía. Pero
Pero bueno, ya se Bueno, da me igual. vendrá ahora. Pero Sí, oye, qué maravilla que estés ahí. Ya cuando la vea, voy a verte y voy a decir, Lorea, Laia. no sé si me reconocerás, ¿eh? Solo lo dejo De ahí. verdad, eso es lo que me gusta, tía. Y ya eso viene mi última pregunta. Mira, ya que me la has dejado ahí, yo voy hilando. Me Muy bien. encanta eso porque creo que para vosotros y para vosotras, para los actores, actrices, es un desafío hacer un personaje tan opuesto a otro que ya has hecho, ¿no? En plan, para no encasillaros también, que obviamente puede pasar, pero ¿qué de bonito hay en esta profesión para vosotros, que es hacer algo completamente distinto a lo que eres, ¿no? Y que sea un reto para ti? Sí, 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 totalmente. Sí, o sea, es muy guay, creo, como poder eso, hacer personajes súper distintos. Yo qué sé, este verano todavía yo hay una serie con la que empecé actuando que se llama Guazen, que es aquí del País Vasco, es en euskera, y hago de una adolescente de 16 años y es como genial poder hacer eso, que he estado todavía este verano rodando con dos moños y súper bebé, y luego de pronto hacer Laia y de pronto hacer en la peli de terror algo como Ya. súper diabólico. Y sí, no sé, es muy guay. Luego también ya si te metes como en la historia, creo que es muy enriquecedor hacer Qué guay. personajes distintos para empatizar también con ciertas partes de la sociedad, entender como Claro, otra realidad. Creo que siempre aprendes mogollón de cada personaje y de ti, porque creo que siempre construimos los personajes como desde lo que somos. Entonces de repente dices, uy, también tengo esta parte para el personaje lo desarrollas más, pero claro. nace de una semillita que tenías que no sabías. Qué guay, tía, de verdad te felicito. Sí. Tengo muchas ganas de ver todos sus proyectos. Y vaya semanita no me lo pierdo, aunque sea lo veo por YouTube o algo, porque es que de verdad Sí. me sigue flipando, sigue con la misma esencia del programa, es que es una pasada, así que de verdad, maravilla. Qué guay. Así que bueno, para terminar, Lorea, te voy a hacer las preguntas, tres preguntas Venga, al dale. azar, vamos allá, para que veas que remuevo bien, saco una, chan, 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 Me gustan las chan. palomitas, así que. Mira, ¿cuál es el mayor cumplido que has recibido? ¡Wow! Son preguntas. A ver, ¿eh? Eh, Mira, no hace mucho, ¿Mm? un amigo me dijo: Es que se te da muy bien vivir. Ay, Y me pareció precioso, sí. Creo que me quedo con ese. oye, me gusta, Primero me al que gusta. sí. Siguiente. A ver, vamos a sacar una del fondo. ¿Tienes algún amuleto de la suerte? Amuleto de la suerte. Bueno, no sé si es amuleto de la suerte, pero mira, te lo voy A a ver. enseñar directamente. Uy, está como muy encajonado. Bueno, no pasa nada. Es un ticket dorado. Sí, Yo la primera vez que hice teatro hice la obra Charlie y la fábrica de chocolate, sí, el musical basado en el libro de Roald Dahl y en la sí, película de Tim Burton y todo. Y hice de Charlie, que al principio pensaba que se habían equivocado en el ya. casting, pero no. Y nada, y entonces cuando terminó esa función tan bonita me llevé el ticket El que ticket sacaba en dorado. cada función, efectivamente. Y por ejemplo, cuando me fui a Madrid me lo llevé. Oye, Entonces, sí, bueno, lo suelo tener cerca o puesto, sí, y creo que es buen amuleto, como que te toque claro. el... Hombre, por ahora hay que Sí, tenerlo cerca, que por ahora está sí, viniendo sí, sí. bien. Y la Total. última. Vale. ¿Dulce o salado? Esto es fácil. ¿O no? No, no te lo creas, sí. Dulce, voy a decir. Me gusta. Muy bien. Sí, me Me gustan los gusta. crepes, los bizcochos. Oye, Lorea, de verdad, siempre digo, son 15 minutos, no me voy a pasar y al final, mira, es que sigamos hablando como media hora, pero Está interesante. de verdad, quiero darte las gracias. Movies A es tu ti. casa, de verdad. Futuros proyectos que tenga, por favor, cuenta con nosotros, Qué que guay, estaremos gracias. encantados de hablar contigo. Eres lo Igualmente. más. Me encanta reírme contigo, reírme con tu personaje, ¿ah? Reírme contigo, no de ti, eso no. Pero de verdad, Bueno, claro, hay que dejarlo dicho. Pero de claro. verdad, tía, lo has hecho maravillosamente Muertos. Que tengo muchas ganas ahora más de ver las reglas de Odisea. Aunque salgas un ratico, me da igual. Quiero que me sorprenda ese personaje. Así que Sí, agradezco. sorprender, creo que Sí. sí. Oh, madre mía, qué ganas. Entonces te dejo para que despidas la sección de entrevista y de verdad, gracias, gracias, gracias por tu tiempo.
Vale, pues nada, muchas gracias a los oyentes por haber llegado hasta aquí. Y nada, recordad que tenéis Muertos en Movistar, que creo que hoy ya tenéis dos nuevos capítulos, así que nada, vamos a verlos todos juntos y a disfrutar. Y que gracias por escucharme. Genial.